Bueno, primero gracias por estar. Y bueno, gracias Silvana por habernos gestionado el espacio y también ahorita. Bueno, es como un poco, ha sido un desafío como muy grande para mí porque son dos actividades que a mí atraviesan, ¿no es cierto?, lo diario, lo cotidiano, que es la psicología social y arte textil hace muchos años. Si bien en los años de trabajo, la trayectoria he pasado por otros roles, estos son como los dos en donde estoy anclada actualmente. Y bueno, para mí es como muy natural, es decir, yo lo veo como muy natural porque es parte de lo que hago a diario. Entonces, pero bueno, era intrigante y era como desafiante saber cómo podía llegar a resonar esto en personas que, bueno, que por ahí les atraviesa o el textil o la psicología social, pero no las dos cosas juntas. Entonces, bueno, era todo un desafío. Como todo un proceso, siempre se da el primer paso y bueno, y esto de que uno se deja sorprender por las cosas que nos van pasando. Nada, es decir, de a poquito me he puesto a escribir y bueno, y la pandemia también por ahí ha hecho que, no sé, una cosa que cosas que uno nunca espera. Por ejemplo, me ha llamado una chica yo no recuerdo bien de dónde es, pero era de la India, de Turquía, para hacerme un reportaje. Y yo dije, wow, primero que no sabía cómo comunicarme porque yo no sé inglés y bueno, y esta cosa de que, bueno, bueno, pero ahí empieza, ¿no es cierto? Empieza como a mostrárseme a mí un mundo de posibilidades que no los tenía previsto. Y ahí empiezo como a escribir, como para justificar y como para hacer, y después me doy cuenta que, bueno, de que eso después a la vez también me servía para justificar los proyectos que venía justificando. Surge un seminario en Zaragoza y también eso es como que me ayuda como a ver esta devolución que tenía del otro lado, ¿no es cierto?, de entender o de ver si realmente interesaba o no, porque era como bastante desafiante. Y lo bonito es que, es decir, me fue muy bien en el seminario textil, pero a la vez, por ejemplo, ahora, hace muy pocos días, ha estado el quien hace el prólogo es mi rectora de psicología social, que entre comillas parece que rendí la carrera de nuevo, porque cuando le di para hacerlo el prólogo yo dije, ay, ¿dónde te metiste, Marisa? Sentía que estaba haciendo de nuevo la carrera. Pero bueno, ella lo ha llevado a precisamente unas jornadas de psicología social y también ha tenido muy buena aceptación, porque si bien Pichon Rivière, que es el padre de la psicología social, hace un anclaje bastante importante en lo que es la salud y el arte, no hay muchas cosas escritas al respecto. Entonces, bueno, nada, es como también novedoso para lo que es la carrera de psicología social y también ha tenido una muy buena aceptación que sinceramente no lo había tenido en cuenta. Sí, yo lo hice para simplemente como ensamblar estas dos cosas que me unían, pero bueno, aparentemente a los psicólogos sociales también les ha interesado, entonces está genial. Así que bueno, nada. Bueno, hay que leerlo el libro, hay que leerlo porque se lee fácil, la verdad que es una lectura muy sencilla. Bueno, y sí quería preguntarte puntualmente esto de como el subtítulo del libro, que son 3 ejes que se abordan, ¿no? Que tienen que ver con la parte más de docencia, la parte más, bueno, de la realidad o del arte y la parte de la psicología social, ¿no? O la parte más grupal, o que bueno, que también haces. ¿Cómo relacionas esos 3 ejes dentro de tu vida, que lo contás en el libro? Sí, en una oportunidad, también en un reportaje me preguntan dos cosas curiosas, es decir, uno es como que se empieza a pensar y a repensar a medida que te preguntan cosas, ¿no es cierto?, que de otra manera por ahí no te lo plantearías. Entonces me preguntaron dos cosas. Primero, ¿cuándo empezó el arte textil en mi vida? Y yo dije, sí, con Marta Forte. Y después digo, no, si yo tenía
12 años y estaba bordando al lado de mi mamá, y después tenía 13 y seguía bordando a mi mamá. Es decir, primero hacía lo que ahora es una especie de patchwork. En su momento no sé cómo lo llamaban, pero trabajábamos eso, y después bordamos vestidos de novia, y después entonces, y el ruido de la máquina de coser estuvo siempre en mi casa. Es decir, que el textil en realidad lo tengo incorporado desde muy chica. Lo que entro con Marta Forte es en el tapiz. Ahora lo demás es como que venía incorporado. Y con respecto a cuando por ahí me piden que me presente, yo siempre digo como 3 roles, ¿no es cierto? Yo me considero docente, psicóloga social y artista textil, y así en ese orden también. Y esos son los 3 ejes que también, quizás intuitivamente o no, porque no hay nada inocente en lo que uno hace. Yo siempre digo que uno tiene... las cosas no ocurren por casualidad, sino que hay una causa que nos lleva a hacerlo. Y bueno, y también son como los 3 grandes ejes que he manejado en el libro. En cuanto a lo que es la docencia, está todo lo que es esta transmisión de enseñanza-aprendizaje, ¿no es cierto? Y la relación que tiene con la identidad y cómo lo transmitimos, y esto de que el aprendizaje hay una triple unión entre lo que es pensar, sentir y hacer, porque una cosa no está desglosada de otra, por más que a veces las instituciones nos lo hagan parecer diferente, porque está la escuela de oficio o las cosas en donde uno aprende solamente lo intelectual y obviamente el sentimiento queda fuera de lado. Y sin embargo no, está comprobado que no, que al contrario, es decir, todo acto tiene una carga emocional muy grande, tal vez así que a veces nos llevan por un camino o por otro, de acuerdo a los maestros que hemos tenido. Y bueno, y el pensar y el hacer y el sentir entonces terminan unidos. Entonces tiene como una pata, ¿no es cierto?, una línea, el libro, que habla precisamente sobre eso, basándome en conceptos de psicología social, pero anclada siempre en ese rubro, en esa línea. Hay otra línea que tiene que ver con lo que es lo personal, es decir, con la forma en que todo artista, todo artesano se une o se enfrenta a una realidad que desarma, desglosa, estudia, para después poderla incorporar, pasar por sí mismo y volverla a recrear. Y eso también es una forma de acercarse, ¿no es cierto?, al objeto de conocimiento, decimos nosotros desde la psicología social, y también tiene como una serie de justificaciones teóricas, ¿sí?, en esa forma de acercamiento. Lo mismo que esta retroalimentación que hay entre el que lo observa, ¿no es cierto?, y cómo resuena con la obra que uno ha hecho. Bueno, todo eso hay como ejes que, si bien no están planteados justamente sobre el arte, pero bueno, pero sí puede llevárselo a esta faceta. Y después, bueno, toda la parte que es social, que tiene que ver con el grupo, con la contención, ¿no es cierto?, el grupo como sostén y como emergemos de grupos, vivimos en grupos, nos movemos en grupos, nos sostenemos en grupos, nos trascendemos en grupos. Es decir, que el grupo no puede estar ausente, ¿no es cierto?, de toda actividad. Y justamente y precisamente en el tema de la pandemia, el grupo es quien ha sido sostén del psiquismo de muchos sujetos, ¿no es cierto?, de muchas personas. Y desde ahí es desde donde también se ancla el tema del proyecto con la salud comunitaria. Es decir, son todos temas que desde la psicología social siempre se toman y tienen una interrelación con lo que es el textil que es asombrosa. Que bueno, nada, no lo había pensado hasta que lo empecé a pensar. Entonces, o por ahí decía, no, sí, porque yo voy a hablar de acá porque desde acá me atraviesa, no, pero sí, desde acá también me atraviesa lo mismo. Es decir, es como que son dos cosas que van en paralelo pero a la vez juntos. Entonces, bueno, son como los 3 grandes ejes, ¿no es cierto?, que están desarrollados de esa manera en el libro. Me contestaste varias preguntas que tenía anotadas. Porque una era esta, justamente, hay un capítulo que habla de aprendizaje, proyecto de salud, y bueno, tiene que ver con esto que estabas diciendo. Pero sí, como para sumar, hay
hay partecitas que tienen testimonios, que tienen aportes de otros, y hay un fundamento de esto, ¿no? De los testimonios. ¿Cómo es esto del fundamento? O sea, porque más allá que, bueno, te da como una visión de otros, ¿no? Pero ¿desde dónde y por qué los tomás? Cuando uno se planta en la investigación de la psicología social, la investigación de la psicología social no es una ciencia exacta ni es una ciencia cerrada, es una ciencia abierta y en constante confrontación con la realidad, es decir, que se va como retroalimentando y se va como reformulando a medida que la realidad se pone en contacto con nosotros. Entonces, la mejor forma de abarcar algo que esté relacionado con conceptos o con formas que tienen un anclaje en esta teoría es precisamente la visión del otro, ¿no es cierto? Constatando, refutando o reforzando la idea que nosotros tenemos. Y es ahí en donde, por un lado, lo enriquece, porque la verdad es que hay testimonios muy bonitos de gente muy poderosa y muy... Es decir, hay gente que, por ejemplo, Beatriz Arias es colombiana y ha trabajado con toda la parte de guerrilla, entonces el testimonio de ella viene desde ahí. O Karen Rosentreten, que está en la aporte de que es Mil agujas por la dignidad, que también tiene todo una visión de la lucha y del textil y de la expresión del textil desde un lugar diferente. Es decir, son cosas como muy bonitas y muy diferentes, pero a la vez muy enriquecedoras. Nada, para mí ha sido un placer tener el testimonio y ensamblarlo con la teoría. También tengo el testimonio de una persona que tengo acá al lado que me está haciendo preguntas que a veces me pone medio incómoda, también está incluida. Belén también está incluida dentro de los testimonios que están. La cosa es que, bueno, me pareció, yo soy bastante hincha con el tema de la identidad. A mí me molesta bastante que el anonimato de las personas, ¿no es cierto? Ya sea de un tejedor como de alguien que me da un testimonio. Entonces, yo, nada, no me acuerdo en cuál de las presentaciones que yo llevo unas cuantitas, gracias a Dios, les decía, le digo, están con nombre y apellido los testimonios, es decir, es ese valorar esa palabra y ese aporte desde un lugar de respeto y bueno, y precisamente de puesta en valor. Así que bueno, están incluidos dentro de los temas que desarrollo, testimonios, ¿no es cierto?, que justifican o amplifican y dan soporte a lo que yo he escrito. Bueno. Hay una chapita más. Sí. Hay una chapita más, porque... hay poesías. Sí, hay poesías, es verdad. Dentro de estas cosas que uno a veces se deja sorprender, también estoy conectada con un grupo de poetas, bueno, trabajando precisamente la inclusión y trabajando por la paz y bueno, unos ejes muy bonitos. Y entonces, bueno, es decir, les he dado las imágenes de algunos de mis tapices y ellos le han puesto su poesía. Así que bueno, también hay una partecita poética que acompaña, digamos, la imagen, ¿sí?, desde un lugar poético. Así que eso también está incluido. Diría la Josefina Racedo que es ahí vamos con Laura. Sí, no, pero ella me decía, dice, están comprando 3 libros en uno, dice, porque bueno, tiene como varias aristas y bueno, la intención era que realmente puedan disfrutarlo sin que se les haga una lectura pesada ni teórica, sino que bueno, que sea algo que sea cercano y que sea fácil de leer. Así que bueno, volviendo un poco a esto, es esto de las poesías, que empezás el libro vinculando el texto y el textil como esa raíz etimológica. Bueno, tiene un prólogo que es extenso, no sé, Laura, si leerá una parte, todo o lo que se anime. Y después, si tienen algunas preguntas, por supuesto, las escuchamos. Bueno, hola, ¿se escucha ahí? Sí. Porque si miro así me mareo, porque es como de acá, que no tengo que ver. Bueno,
Voy a leer el prólogo del libro que está escrito por Josefina Racedo. Es la cuarta vez que la nombramos de que nos sentamos acá, así que un aplauso para Josefina que escribió el prólogo. Voy a tomar sus palabras. Y bueno, dice: reflexiones sobre el hacer textil, un abordaje como docente, psicóloga social y artista textil. El título de este libro de Marisa Taborelli contiene 3 dimensiones: su desarrollo como docente y la transmisión y capacitación de aquellos que llegan al telar buscando una expresión artística, su formación en psicología social como el camino de comprensión y organización de dicha expresión, y finalmente el material de creación textil que configura cotidianamente y su identidad como productora en lo tangible de lo que la subjetividad le dicta. En su obra, que a mi parecer conforma 3 libros, uno, sí, está. Si vamos a considerar que las reflexiones, poesías, textos, ideas de numerosos protagonistas de la expresión textil en sí mismos siguen la misma línea de desarrollo progresivo que da cuenta de lo que conceptualmente la autora está desplegando en sus capítulos. El otro, si analizamos los tapices, las obras textiles incorporadas en todo el desarrollo de los textos, su sola percepción visual provoca y convoca a encontrar ese entramado que da sentido a la objetividad de esta obra. Y finalmente, en su conjunto armónico y coherente, van configurando una lectura de múltiples escenarios y que para el lector será el libro que aquí prologo. El formato del diseño de esta primera edición, y auguro otras más, es que es un hallazgo acertado. En su planteo prima la creatividad. No olviden que esta es una obra de arte y para artistas principalmente. Si quienes desde una mirada dialéctica reconocemos que la forma muestra la esencia, desde la tapa misma no es difícil adivinar su contenido, y la distribución de contenido en su interior tiene en cuenta al lector, siguiendo un prolijo índice en un despliegue didáctico que enseña y aspira a ser válido para quienes ingresan al mundo de la creación artística. Y algo más, este libro es de producción local, diseñado y producido en Tucumán. Un esfuerzo conjunto de ideas y horas de mucho trabajo comprometido, cuidado y respetuoso. Yendo al contenido, advierto a los lectores que recorrer las páginas me fue entusiasmando progresivamente, ya que cada capítulo acompasa el desarrollo de pensamientos cada vez más fuertemente ligados a la compleja concepción de la dimensión psicológica que diseña Enrique Fillon Rivière en Argentina desde la década de 1960. Digo acompasa porque la autora, a través de las reflexiones sobre el arte textil y en particular el diseño y elaboración de tapices, va mostrando aquellos aspectos que definen al artista en su producción individual y en el ineludible entramado con el destinatario de la obra, los que la reciban, analicen, se sorprendan o la rechacen. En esta ya larga historia de la humanidad, el tejido ha sido desde los inicios de su descubrimiento un logro del trabajo humano, pero un rasgo primordial ha sido a lo largo de siglos la escritura de mensajes que convirtieron al diseño textil en un poderoso, cuando no anhelado, medio de comunicación. Mensajes encriptados o explícitos, estructuras solo posibles de ser descifradas por los que tuvieran el código y el poder. Sin saberlo o intuyéndolo, él o la dueña de las manos que tejían hace milenios creaban lo que no estaba antes en ningún lado, solo dentro de su cabeza, en forma de pensamiento, sentimiento, a veces con angustia, a veces con necesaria expulsión para aclamar ese desasosiego. La fibra, vegetal o animal, se convierte en el trabajo ejecutado y producido por las manos humanas, en la gruesa manta que protege o en el sutil velo que ondea en su danza la bailarina. Práctica, muchas veces milenaria, a través de la que la resolución progresiva de necesidades fue perfeccionándose y dando identidad a los pueblos, a cada uno de quienes lo componen. Pienso en los elaborados diseños de vestimentas, hasta los estandartes y banderas que flamean en las batallas, las telas de paracas, los lienzos que envolvían a los faraones en su momificación para una eternidad, los cordones de lana que, torcidos al revés, envolverán la mortaja del difunto allá en el campo. Todo es un tejido logrado por manos, que aprendieron de otras manos. Manos tejiendo para otros. Manos esclavizadas, pero no esclavizado el pensamiento. Manos creando para otros, pero incorporando su propio odio para el que se lo imponía.
como en ese poema de Bertolt Brecht que inicia las preguntas de un obrero que lee con ¿quién construyó Tebas? La de las 7 puertas. Y en los libros aparecen los nombres de los reyes. Me pregunto, ¿quiénes hilaban, teñían y tejían las alfombras mullidas de los nobles? ¿Quiénes tejían las mantas de vicuña que cubrían al Inca? ¿Quiénes morían al pie del telar cuando la revolución industrial en Europa? Me respondo, siempre o casi siempre mujeres, manos de mujeres, manos de madres, manos de mujeres esclavizadas, manos de mujeres. Esa quizás sea la historia que aún está oculta, prolijamente olvidada por los textos oficiales, pero al mismo tiempo prolijamente preservada y transmitida por aquellas manos con memorias de las otras manos que lograron resistir desde el silencio, sabiendo quiénes son sus opresores y quiénes sus destinatarios. Y la autora es otra mujer, una mujer de este hoy que va diciendo a través de su decisión: encontré mi voz en el textil y apunto en mis enseñanzas a ayudar a despertar otras voces. Y por eso puede entenderse al arte textil como una crítica, un grito silencioso de un momento actual. Y hago mía esta afirmación de Marisa. El tapiz es mucho más que un objeto decorativo, porque fue interpretada por el arte textil y desde allí su imparable búsqueda para lograr cada vez más y mejores formas que muestran la esencia de la creación artística. Pocas veces el artista describe el proceso de creación. Es un largo proceso desde la percepción de una necesidad interna hasta la organización y selección de los contenidos del mensaje que deberán plasmarse en el diseño y por fin en tejer esas ideas una por una. En esta frase resume su posición como artista. El textil es la manifestación de la subjetividad a través de la trama, pero también interpela no solo a los creadores de este arte, sino a todos aquellos que se dispongan a resonar con el mensaje que cada tapiz les provoque. Lo que expresa directamente, este hacer interpela aquello que estaba neutralizado y nos lleva a resignificar y posicionarnos de una manera crítica ante estos aspectos de la realidad que comienzan a desculturar. Tarea más fácil que requiere, como bien lo desarrolla la autora, conocer las causas y los procesos por los que históricamente cada organización social procura generar los sujetos más aptos, acríticos, que le sostengan en su desperpleja división de la satisfacción de las necesidades de la mayoría. De allí el planteo de la necesaria mirada crítica y protagónica, puesta no teórica sino comprometida y activa. Destaco en toda la obra del reconocimiento del valor de lo grupal, no solo como afirmación de la producción social, sino como el sostén de los hilos de los vínculos a través de los que nos conocemos y transformamos el mundo. Y aquí también me descubro utilizando como parte de mis ideas el lenguaje simbólico del hilo. No termina ahí la valoración del grupo para la tarea creativa. Considerar a la salud mental como un proceso colectivo de construcción, considerarla como una idea de bien social que se logra resolviendo los obstáculos que plantea el contexto social, comunitario, familiar, en una adopción activa, lleva finalmente a la formulación del proyecto, al que esencialmente lo construye el proyecto vital. Propuesta acertada, ya que coloca en primer plano las vicisitudes vividas por cada uno de nosotros ante la alteración, la desestructuración personal y social que supuso y supone la pandemia. Nuevos desafíos a los que Marisa Taborelli afronta y requiere a todos asumir. A modo de síntesis digo que es loable la tarea emprendida por la autora, ir desplegando el conjunto de conceptos que organizan la disciplina en un cortejo y correlación con la praxis textil. Recomiendo a los lectores tomar estos aportes como parte de este proceso que se encamina cada vez más a la formulación de auténticos criterios sobre el arte, su producción y ejecución en nuestra sociedad, tan necesitada hoy de sostenes conceptuales que enriquezcan la cultura desde las concepciones científicas. Como dice Enrique Fillon-Rivière, la ciencia y el arte no son opuestos, son dos caminos que transitados sin miedo nos internan en el mismo misterio. Me parece que te sacaste un 10, porque si vos sentiste que rendiste de vuelta, yo lo leí 3 veces y la verdad que me parece que aprobaste por segunda vez. Bueno, de ahí quiero marcar una cosa que me quedó. Es como que el libro no tiene un final cerrado. Es como hay una continuidad que tiene que ver con el desarrollo y con lo vivencial, ¿no? Me parece eso. Y otra cosa que quería recalcar es que
también se puede aplicar a otras expresiones artísticas esto mismo, Sí. ¿no? Como aquel que por ahí no teje, pero tiene otro tipo de desarrollo artístico, también puede sentirse identificado, ¿no? Esas dos puntas me pasó también al leerlo y al escucharla ahí a Josefina. Así que bueno, ¿hay alguna sorpresita más? Ah, sí. Bueno, primero no sé si ¿Alguna pregunta? si quieres preguntarme algo, Por favor. me preguntan, no hay problema. Ya si pasé las preguntas de Belén, puedo pasar las preguntas de ustedes sin problema. ¿No? Bueno, entonces le preguntamos nosotras. Entonces le preguntamos nosotras. Bueno, nada, siempre el ir como construyendo con otro, ¿no es cierto? Es parte y es una parte muy importante. Entonces, yo ahora las invito a que ustedes piensen un poquito, cada una. Seguramente desde algún lugar se han conectado con el textil, algunas más, otras menos. Y piensen un poquito de qué manera las han marcado, con qué resuenan, qué les ha dejado, ¿sí? Y bueno, yo le voy a dar unas tarjetitas para que lo escriban y lo pongan en la red, ¿sí? Como para que, bueno, vayamos construyendo entre todas esto de lo que se trata los vínculos, el textil, la enseñanza, el aprendizaje, las historias, la memoria, la ideología, ¿sí? Con lo que ustedes se conecten. Yo ahora les voy a dar las tarjetitas.